Si eres nuevo o es la primera vez que escuchas sobre el libro de Isaías o te has perdido las explicaciones de las últimas semanas o meses, te hago una pequeña introducción porque este es un libro de la Biblia que si no sabes dónde estás y cuándo estás bastante perdido. Isaías fue un profeta que vivió en Jerusalén sobre el siglo VIII antes de Cristo y que habló en nombre de Dios, sobre todo advirtiendo a los líderes y al pueblo de Dios de que iba a venir un castigo, de que iba a venir un juicio sobre ellos por su justicia social, por su rebelión directa contra Dios y desobediencia, por su abandono de Dios. Y esto iba a traer el castigo específicamente de que otros imperios de otras naciones iban a aplastarles, a Siria en primer lugar, a Babilonia luego, y llevarles a un exilio trayendo la más devastadora destrucción. Pero a pesar de ser un mensaje de increíble juicio, también paralelamente trae increíble esperanza. Y en todo el libro vas a ver la combinación de estos dos, castigo y esperanza, bien merecido, pero hay esperanza. La esperanza de que a pesar de su pecado, Dios va a restaurar las cosas. De que va a traer a un rey que de verdad reine bien, del linaje de David. Esa promesa que le hizo al rey David la va a cumplir. La promesa que le hizo a Moisés se cumplirá. Esta salvación que va a traer Dios hará que por fin Israel pueda obedecer los 10 mandamientos, algo que no ha podido hacer durante siglos. Y en última instancia conseguirá que Israel sea de bendición a todas las naciones. La promesa que le hizo a Abraham. La promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Moisés y que le hizo a David. Esta es la esperanza de la que habla el libro de Isaías. Y se divide en 3 partes principales el libro. Son 65 capítulos, se divide del 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 al 65. La primera parte habla del fracaso de los líderes y de los reyes. Y por eso se promete un rey verdadero, el Mesías, que será rey de David. Esto ocurre más o menos en el año 720 a.C. La segunda parte del libro, del 40 al 55, es 200 años después. El pueblo ya ha ido al exilio y ya ha vuelto. Y Isaías habla como si él está muerto, pero se proyecta 200 años más adelante como si él estuviera hablando a esos que han vuelto del exilio. ¿Vale? Pero el pueblo ha vuelto del exilio y ahora, ¿qué ocurre? Siguen teniendo el problema del pecado y de la rebeldía. Y ahora se quejan contra Dios y dicen, ¿dónde estás? ¿Por qué nos ignoras? Se quejan y no cumplen su cometido de ser de bendición a todas las naciones. Están ensimismados y acusando a Dios. Y en medio de todo esto aparece la figura del siervo del Señor. El siervo del Señor es aquel que va a traer la salvación, que va a hacer que Israel sea de bendición para otras naciones. Él va a conseguir lo que Israel no ha conseguido. Es alguien que es movido por el Espíritu Santo y que será luz a las naciones. Y por último está la última parte del libro, 3 partes, del 56 al 65, donde por fin la esperanza se va a realizar. La nueva Jerusalén por fin va a existir. Por fin Israel va a ser de bendición a todas las naciones. Y es una renovación que no es solo para las ciudades, sino es para el planeta. Habla de una nueva creación y nuevos cielos. ¿Vale? Nos encontramos en la parte de en medio. Israel quejándose, Isaías hablando del Mesías, del siervo del Señor que va a traer esperanza. Y hay un contraste en todo el libro impresionante entre la santidad de Dios, es el libro que más habla de el Santo de Israel. Y desde el principio se nos dice santo, 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 que en hebreo es el equivalente, es un superlativo, es como decir el mega, ultra, super santo. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que habrían entendido ellos. Y se contrasta esa santidad con la rebeldía, el pecado, la desobediencia del pueblo de Dios.
el siervo del Señor. Nos encontramos ahí. El pasaje de hoy es un texto crucial en el libro de Isaías, pero no solo de Isaías, sino de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Es un texto archiconocido y es un texto literariamente precioso. Está lleno de poesía, es una poesía. Tiene 5 estrofas de 3 versículos cada estrofa. Esto es cómo funciona la poesía hebrea. En vez de rimar en las últimas sílabas, se repiten las ideas una y otra vez. Y a la vez es uno de los textos más controversiales, comentados, criticados y analizados, sobre los que más tomos hay escritos de la Biblia, por todo el mundo. Académicos seculares, judíos, musulmanes, cristianos. ¿Por qué es tan controvertido este capítulo? Pues porque produce todo tipo de conmociones cuando lo lees. Vamos con la primera. La violencia de la muerte del Mesías. Por toda la Biblia aparece la figura del Mesías. Va a aparecer un Mesías que traerá paz, el Shalom, al mundo. Aparecerá esta figura que es un profeta que es mayor que Moisés. Aparecerá esta figura que es el príncipe de paz, que traerá justicia y traerá salvación, que restaurará todo lo que está roto y a todas las naciones. Cuando llegas al capítulo 40 de Isaías, aparece el siervo del Señor que va a traer salvación. Y en el 53, de repente, ocurre lo más horrendo y espantoso. El que se supone que va a traer justicia, sufre injusticia. El que se supone que va a acabar con la violencia, sufre la más horrible descripción de violencia. Fíjate en el versículo 53:5. Traspasado por nuestras rebeliones. Traspasado, literalmente en original, algo va a atravesar tu cuerpo, entra por un sitio y sale por detrás. Nos habla de una tortura y un dolor insoportables. ¿Y cómo encaja esto con lo que se espera del Mesías? En Génesis 3 se nos dice que el descendiente de Eva, el Mesías, la primera pista que tenemos del Mesías, va a aplastar el mal, al Satanás, va a aplastarle la cabeza. Y sin embargo aquí parece que es al revés, que le aplastan la cabeza a él. ¿Qué está ocurriendo aquí? No encaja. En segundo lugar, no solo la violencia que sufre el Mesías, sino el lenguaje de sacrificio que se aplica al Mesías. Como un animal, todo el lenguaje en el pasaje que hemos leído es de holocausto, de sacrificio animal. Dice el versículo 10, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y Él ofreció su vida en expiación, propiciación. Esto es el lenguaje de una ofrenda de culpabilidad, cuando se mataba a un animal por la culpa de otro. Fíjate en el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero. Así es como el pueblo lidiaba con el pecado y con la culpabilidad. Alguien tenía que pagar. Cogían a un animal inocente, le rajaban el cuello y su sangre limpiaba, pagaba por el de la persona. Es impactante cuando a los 12 años un padre llevaba a su hijo al templo y ponía sus manos sobre el cordero, y mientras que tenía sus manos sobre el cordero, su primera experiencia con el sacrificio, le cortaban el cuello, y mientras que perdía la vida y su sangre era derramada, el niño aprendía directamente y de forma muy clara que esto es lo que me tenía que estar pasando a mí, por culpa de mis injusticias, de mis errores, de mis contradicciones, pero paga Él por mí. Es algo muy gráfico y que te marca de por vida. Este es el lenguaje que se está usando del Mesías. Pero es un sacrificio humano. Y en toda la Biblia
Dios deja clarísimo que el sacrificio humano, esta práctica que hacen todas las naciones de alrededor, es una absoluta abominación para Dios. Y por eso se usaban animales. Y sin embargo aquí el Mesías es un sacrificio humano. ¿A quién le entra en la cabeza? Esto, ¿cómo se come? Ante estas incómodas contradicciones ha habido varios intentos para corregirlo. Algunos, por la obvia incomodidad, han intentado cambiar el texto. Pero, ¿sabes? Gracias a los descubrimientos de los textos, de los manuscritos en el Qumran, en el 1947, hoy tenemos textos de más de 2100 años de antigüedad sobre Isaías. La copia más antigua que teníamos era el texto masorético en el año 1000 después de Cristo, y ahora tenemos textos que van 1100 años antes, y resulta que son calcomanías. Hemos descubierto que los judíos son lo más parecido a máquinas fotocopiadoras de la antigüedad. Es una de las profesiones más respetadas. ¿Sabes lo que hacían cuando copiaban el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Cuando lo copiaban, contaban no cada palabra, sino cada consonante, cada letra, desde el principio y desde el final, hasta llegar al punto intermedio. Y si el número no coincidía, tiraban la copia y a volver a reescribirlo por completo. Les llevara semanas o meses. El texto que tenemos de Isaías no se puede alterar, es el original, por muy incómodo que sea. Otros dicen, bueno, quizás es que no está hablando del Mesías. Esto es poesía, es lenguaje figurativo. En realidad está hablando de Israel, todos los sufrimientos de la nación, pasados, presentes y futuros. El siervo en realidad representa ese sufrimiento, pero esta interpretación también es imposible y se ha señalado durante siglos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo. Durante 20 siglos solo se ha interpretado, en su más absoluta mayoría, como el Mesías. Textos rabínicos, talmudes, todo el mundo entiende que es imposible leer este texto sin aplicarlo al Mesías, a una persona física, en tiempo y espacio. Fíjate, habla de una persona, su cara será desfigurada. Habla de un varón de dolores. Y se refiere a Israel. Cuando dice nosotros, nuestras, está hablando del pueblo de Israel. Pero todo el pasaje, básicamente lo que está diciendo es, para que Israel no pague, el siervo va a pagar. Es decir, el siervo sustituye a la nación. Por lo tanto, el siervo no puede ser la nación. El siervo tiene que ser el Mesías. No es una figura retórica, es una persona. ¿Quién? ¿Qué persona haría esto? Otro problema, esta persona se entrega voluntariamente a morir. Esto se llama suicidio y es un pecado en la Biblia, de principio a fin. ¿Qué está ocurriendo aquí? O sea, tenemos ya cuántas contradicciones. La vida se nos ha dado y solo Dios puede darla y quitarla. Nadie más tiene la libertad de usar su vida como si fuera suya. Y aquí tenemos un Mesías que no sigue las normas, que se suicida y hace un sacrificio humano. ¿Cómo encaja? Menudo mejunje. ¿Quién es este Mesías? Y esta es la parte aún más incómoda. La única persona que cumple estos requisitos es Dios. Y es que el Mesías, en realidad, es Dios. ¡Bum! Menuda bomba. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que esto se revela de forma tan explícita. Fíjate en el 52:13. Dice la frase, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Esta frase aparece solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Las otras 3 veces que aparece se aplica única y exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque está enaltecido por encima de cualquier autoridad humana, por encima de cualquier rey y reyes de reyes.
Esto es un enaltecimiento aún mayor y que corresponde a Dios. El siervo de Dios es enaltecido de esta forma. Pero aparte de esto, el siervo del Señor, que es el Mesías, y que en la primera parte de Isaías es el rey majestuoso y en la última es el conquistador victorioso, es alguien que nunca ha mentido, que nunca ha engañado, que nunca ha hecho mal a nadie, no ha cometido ningún error, es alguien perfecto, sin pecado. ¿Qué persona hay, según la Biblia, en el mundo que no haya cometido pecado? Contrasta esto con el mismo pasaje que dice: todos andábamos perdidos. Todos. O lee el Salmo 53, dice: desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea insensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. Si no hay una sola persona justa y buena en el mundo, ¿quién es entonces este Mesías, que es santo y que evoca precisamente la hiper, mega, ultra santidad de la que está hablando Isaías? Solo puede ser Dios. Solo alguien perfecto puede pagar por los imperfectos. Esto es el requisito. De ahí viene la frase chivo expiatorio. Jesús es el chivo expiatorio. Él paga por los platos rotos de todo el mundo, porque Él no tiene que pagar por sus platos rotos porque no ha roto ninguno. Y la única persona que no ha roto un plato es Dios. Dios es el Mesías, Dios es el siervo del Señor, Dios es el que va a pagar y morir y sufrir por la salvación de cada uno de nosotros. Esta es la primera vez en la que se muestra en la revelación de la historia de la humanidad algo tan loco como esta idea de que Dios va a morir por ti y por mí, y que ese es el plan de salvación glorioso de este Dios. Es una absoluta locura. Y por eso el Nuevo Testamento lo trata como locura y dice: esto es una piedra de tropiezo para el judío y para el que no es judío. Cada uno por distintas razones, pero esto es para volverse loco. ¿Quién puede creer esto? Y así empieza. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Esto es una locura. Que el Dios santo y perfecto se haga hombre y sufra por nosotros, llenos de pecado, que solo merecemos muerte y condenación. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Y sin embargo es lo que hace que el cristianismo sea el mensaje más liberador, transformador y esperanzador que puedas encontrar ahí fuera. Dios mismo va a proveer la solución al problema del ser humano. Este es el pasaje de la Biblia que mejor explica la crucifixión de Jesús en Palestina, en el primer siglo. El Nuevo Testamento alude a este pasaje tantas veces que en realidad es la referencia por excelencia del Antiguo Testamento. Cuando lees este pasaje, ¿no te parece que estás leyendo el guión de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? Jesús cumple todo lo que aparece aquí escrito. Y es que no hay ninguna otra persona que haya pisado la faz de la tierra que cumpla todas y cada una de las cosas que se dicen aquí. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, que vino, como Él dijo, no para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús cumple estas profecías 500 años antes. Ni siquiera se había inventado la crucifixión. Y ya está diciendo cómo va a morir, traspasado. Fue despreciado por amigos y enemigos, varón de dolores. Le consideramos herido y rechazado, humillado por Dios. El Antiguo Testamento dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero, humillado y despreciado por Dios. No abrió su boca, no se defendió, no tuvo descendencia, fue golpeado, se le asignó un sepulcro entre malvados y malhechores.
y resucitó, vio la luz. ¿Quién, sino el Rey de Reyes, Jesucristo, cumple todo esto? Nadie. No hay nadie en la historia de la humanidad que cumpla esto. No se te puede ocurrir ninguna otra persona que cumpla esto al dedillo. Y déjame que te diga cuánto al dedillo. El libro de Isaías tiene 100 profecías sobre Jesús. Las cumple todas. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que Jesús cumpla 8 profecías? 10 a la menos 28, es decir, 0,00028 ceros después y un 1, ¿vale? ¿Sabes cuál es la probabilidad de que te caiga un meteorito? 14 ceros. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que te caiga un rayo? 6 ceros. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que te caiga un meteorito y un rayo a la vez? 20 ceros. Para cumplir 8 profecías, 28 ceros. Jesús cumple 300 profecías en el Antiguo Testamento. 456 descripciones de cómo tenía que ser el Mesías y Jesús cumple cada una de ellas. No hay lugar a... Esto en probabilidad es un cero patatero. No hay ceros suficientes. Jesús es el Mesías. Jesús es quien decía ser. Jesús es Dios hecho hombre y es la única solución para el problema del mal, del sufrimiento y de la muerte. Viene a ofrecernos perdón, viene a ofrecernos esperanza y es el único que puede hacerlo. Quizás por eso en las últimas décadas muchos judíos, 2000 años después, están haciéndose mesiánicos, creyendo que Yeshua HaMashiach de verdad es el Mesías. Hasta el punto que eruditos académicos judíos, ante una evidencia tan aplastante, están reconociendo, es verdad, Jesús es el Mesías, pero hacen una pequeña pirueta de interpretación. Es el Mesías para los gentiles, pero ahora falta que venga el Mesías para los judíos. Una copia, otro Jesús, pero ahora para los judíos. Las cosas que uno hace para encajar su propia cosmovisión, ¿no? ¿Qué significa que Dios se haya hecho hombre y pague por mis transgresiones, que pague por mis iniquidades y sufra en mi lugar? ¿Por qué elige salvarnos de esa forma? Es que no hay otra. No hay ninguna otra. No pienses ni por un segundo que mentir no tiene consecuencias. No pienses ni por un segundo que mirar a otra persona con lascivia, que no sea tu esposo o tu esposa, no tiene consecuencias. No pienses ni por un segundo que comprar ropa fabricada por esclavitud no tiene consecuencias. No pienses ni por un segundo que usar tu poder, tu estatus, tu fama, tu dinero para salirte con la tuya a expensas de los demás no tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias enormes. Es una espiral de maldad en la que estamos todos involucrados, inmersos, creando un mundo de profundas tinieblas, injusticia y sufrimiento. Todos tenemos las manos ensangrentadas. Las tinieblas de este mundo son extensas, profundas y reales, y todos somos culpables. Alguien tiene que pagar. No vale mirar para otro lado. Tú y yo tenemos que pagar. Todos tenemos que pagar. Si no, sería una mofa a la justicia. Ahora puedes decir, no existe Dios. No hay nadie ante quien responder, podemos hacer lo que queramos. Esa es la frase de los soldados de la Unión Soviética que torturaban a los presos en los campos de concentración de Siberia. No hay Dios, no hay justicia. Hagamos lo que queramos. No te engañes, la justicia existe. Y todos lo sabemos en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nos la quitan, gritamos,
Peleamos, nos manifestamos y hacemos lo que sea, hasta dar la vida, porque se restaure la justicia. Nadie vive, por muy ateo que seas, como si la justicia no existiera. Es invivible. El tema es que no nos interesa que exista un Dios porque implica un pago, implica responder y dar la cara ante la justicia. La pregunta es, ¿con qué vas a pagar tú? ¿Qué vas a ofrecerle a un Dios 3 veces santo, que lo ve todo en tu vida y a quien no puedes camelar con palabras o buenas acciones que intentan tapar las malas? No tienes nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer. Y tus buenas obras jamás van a poder compensar por las malas. El veredicto es claro, todos merecemos la muerte, todos estamos condenados. A no ser que alguien pague por ti, a no ser que alguien te salve, estás perdido. Y el nombre de Jesús significa Dios salva. Necesitamos un Salvador, todos. Y esto es lo increíble del mensaje de Isaías, y que hace enmudecer a los reyes de la tierra, a las naciones, como dicen en el 52. Él, Dios mismo, el siervo del Señor, el Rey de Reyes y Conquistador, se humilla y paga por nosotros. ¿Sabes? Hasta que no apareció Jesús en el siglo I, la humildad no era una virtud. Platón, los griegos y nadie más nunca consideraron una virtud la humildad porque lo veían una debilidad. Lo que era una virtud es el orgullo, porque te hace fuerte, te hace pelear por lo tuyo y tener una buena autoestima. La humildad era algo extraño, era una debilidad. Pero fue Jesús quien demostró, venciendo con amor en vez de con poder, con humildad en vez de con orgullo, vencer el mal con el bien, poniendo la otra mejilla. Fue el único que demostró qué significa esto de la humildad y si de verdad es una virtud. Dios mismo. Pero hizo falta que nos lo enseñara Dios mismo. Dejó toda esa gloria y nos mostró otro tipo de gloria. Que los últimos serán los primeros, que a través de la debilidad se pueden mover montañas, se puede cambiar el mundo, que es una gran fortaleza y que la vida se puede vencer a través de la muerte. Dice, los reyes enmudecerán ante este loco plan de salvación. Los reyes enmudecerán. Se compararán y dirán, comparado con eso, mi liderazgo deja mucho que desear. Ese es un líder de verdad. He usado esta cita en alguna ocasión más, pero la quiero repetir porque es un cumplimiento de la profecía. Napoleón dijo, Alejandro Magno, César, Carlo Magno, yo mismo, todos hemos fundado grandes imperios. ¿Pero de qué dependieron las creaciones de nuestro ingenio? De la fuerza. Jesús fundó su imperio con el amor y hasta el día de hoy millones morirían por él. Te aseguro que todos nosotros somos hombres. Yo soy un hombre, nadie es como él. Él parece ser más que un hombre. Es el poder de su amor que me demuestra muy convincentemente la divinidad de Jesucristo. Recuerdo la primera vez que me encontré con Jesús. Fue un encuentro tan real como el que tengo ahora con vosotros. Mis padres me sentaron en la cocina de un piso pequeño en Alcorcón. Me explicaban el Evangelio y que Jesús había muerto por mis pecados para ofrecerme perdón y vida, que era mi pecado, mis transgresiones, lo que le habían mandado a la cruz. Tuvo que hacerlo, era la única solución. Recuerdo, era un día de semana normal, iba al cole al día siguiente. Recuerdo, serían las 10:30 de la noche y estar llorando en mi cama, sintiendo la presencia de Jesús y su amor y su perdón y diciéndole, lo siento, consciente de que mi pecado le hizo pagar por mí y diciendo gracias, no me lo merezco, gracias. Y durante una hora recuerdo estar diciendo esas dos palabras, lo siento, gracias.
Al día siguiente me levanté una persona completamente distinta. Recuerdo ir andando al colegio, ir pensando, se acabó el pegar a otros niños, decir tacos y robarle dinero a mi abuela para jugar a las máquinas. Y recuerdo sentir una paz que no había experimentado jamás antes. Era una paz extraterrestre. Nada en este mundo puede dar esa paz. Y la siento hasta el día de hoy. Años más tarde descubrí en la Biblia que dice cuando dejas a Jesús entrar en tu vida, aceptas esta transacción, esta sustitución en la cruz de su vida por tu vida, Él entra a vivir y manda a su Espíritu Santo y empieza a hacer limpieza. Y cosas que antes considerabas que no estaban mal, ahora empiezas a ver toda la porquería en tu vida. Es un proceso doloroso pero muy necesario. También descubrí años más tarde que la Biblia habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es extraterrestre, nada te lo puede dar, solo Jesús te la puede dar. Tienes esa paz, has experimentado ese nuevo nacimiento. Conocer a Jesús es posible y es real y no hay nada que se le parezca. Este es el gran Rey conquistador y siervo del Señor, que despliega su brazo poderoso, como dice el texto, humillándose y muriendo por ti y por mí, resucitando y venciendo, pero humillándose. Todos los demás dioses te pedirán que te sacrifiques por ellos y te darán promesas vacías. Este Dios no hace promesas vacías y Él se sacrifica por ti. Es un Dios que libera, no que esclaviza. ¿Y cuánto lo necesitamos? Y lo hace siendo torturado, siendo menospreciado, insultado y muriendo en un palo, desnudo y desechado como escoria. Antes de morir en Getsemaní, sabiendo a lo que se enfrentaba, sus glándulas sudoríparas reventaron y salió sangre. Le apalearon y le escupieron. Le flagelaron. Al menos un 30% de las personas morían en el proceso de flagelación, porque estaba diseñado para arrancarte la piel de todo el torso y dejar tu espina dorsal al descubierto, llenos de espasmos que recorrían todo tu cuerpo. Cargó con parte de la cruz y caminó lo que pudo. Le dislocaron los hombros, le clavaron clavos en las muñecas y en los tobillos, destrozando sus tendones y sus ligamentos, que a la vez causaban calambres que recorrían todas sus extremidades. Le colgaron, provocando asfixia que tenía que corregir para respirar empujándose, y al empujarse desgarraba aún más sus tendones y sus extremidades, y le traspasaron con una lanza. Dime si esto no es la descripción de Isaías 53. Cargó con nuestras iniquidades, llevó nuestra oscuridad. Allí en la cruz, dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Dios se hizo pecado y las tinieblas cubrieron los cielos. Esto es un hecho histórico que está documentado. No coincide con ningún solsticio ni con ningún eclipse. No sabemos cómo, pero ocurrió. Vinieron tinieblas, porque lo que estaba ocurriendo allí eran tinieblas. Dios murió por ti y por mí, fue real. Dios ha muerto, como dijo Nietzsche, pero voluntariamente, por ti, por mí y por Él, para ofrecernos perdón y vida. Los oyentes del pasaje, los oyentes de Isaías, se estaban quejando, diciendo, ¿dónde estás, Dios? No te importamos, Dios. ¿Es que acaso no ves nuestro sufrimiento? ¿No ves nuestro dolor? Eres un Dios indiferente, pasota. ¿Por qué no haces nada? Seguimos bajo la opresión de otros imperios. Y digamos que le ponen en una situación de juicio. Ellos le juzgan. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no te importamos? ¿En serio? Hoy en día hay mucha gente que piensa esto de Dios. A Dios no le importo, es un Dios distante. ¿Dónde está si de verdad existe? Hay muchas caricaturas ahí fuera sobre Dios. Pero cuando ves este pasaje, ves lo equivocados que estamos cuando pensamos en un Dios indiferente, en un Dios pasota, en un Dios sentado en su sofá, viéndonos,
cómo nos retorcemos en nuestro dolor y agonía. Un Dios sádico. Este no es un Dios indiferente. A este Dios tú no le puedes decir, si tú supieras por lo que yo estoy pasando. A este Dios no le puedes decir, es que tú no entiendes. Entiende y más que tú. Porque este no es un Dios que redefine el sufrimiento o ignora el sufrimiento o hace como que no está ahí. Este Dios mira a los ojos del sufrimiento y se enfrenta a él de cara. Y nos ofrece salvación a través del sufrimiento. Él mismo sufre. Y es por eso que el teólogo famoso John Stott dijo lo siguiente. Y ya terminamos. Dice, personalmente, nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. El único Dios en el que puedo creer es aquel que Nietzsche ridiculizó como el Dios en la cruz. En el mundo real de dolor, ¿cómo podríamos adorar a un Dios que fuera inmune a él? He entrado en muchos templos budistas en distintos países asiáticos y he contemplado respetuosamente la estatua del Buda, con sus piernas cruzadas, sus brazos doblados, sus ojos cerrados, el matiz de una sonrisa dibujándose alrededor de su boca, una mirada lejana en su cara, desconectado de las agonías del mundo. Pero siempre, después de un rato, me he tenido que alejar. Y en mi imaginación me vuelvo a esa figura solitaria, torcida, torturada en la cruz, clavos traspasando manos y dientes, espada lacerada, extremidades estiradas forzosamente, frente sangrando y agujereada por espinas, boca seca e intolerablemente sedienta, sumergida en una oscuridad dejada de la mano de Dios. Ese es el Dios para mí. Dejó de lado su inmunidad al dolor. Entró en nuestro mundo de piel y sangre, lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Y nuestros sufrimientos se hacen más manejables a la luz de los suyos. En este Dios yo sí puedo creer. Es el único Dios con cicatrices. Y es el único Dios que pone solución verdadera al problema del pecado, porque alguien tiene que pagar. Y tú y yo tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién paga por mí? Porque o pagas tú o paga Él. No hay más opciones. O pagas tú lo que te mereces, pero el resultado no es el deseado. No quieres pagar, te aseguro que no quieres pagar. No quieres presentarte ante la justicia y responder ante ella, porque te va a aplastar. Pero Jesús dice, dejaré que me aplaste a mí por ti, porque te amo. ¿Me aceptas? ¿Aceptas mi pago? ¿O no lo aceptas? ¿Tú o Jesús? ¿Quién va a pagar por tu pecado? ¿A quién tienes? Si no lo tienes, no sé a qué estás esperando. Si tienes el mínimo de dudas de que te crees que vas a poder salvarte por ti mismo y que no necesitas a Cristo, no te autoengañes. Si de verdad piensas que eres buena persona es porque el listón de la justicia lo has bajado allí. Y eso sí lo puedes saltar. Pero el listón está allí, y ese muro no lo puedes saltar. O pagas tú o paga Él. Y si ya tienes a Cristo, que Dios te dé una nueva pasión por su santidad y odio hacia el pecado en tu vida y alrededor de tu vida. Él es el verdadero siervo del Señor. Él es el verdadero Rey de Reyes. Él es el verdadero conquistador victorioso. Él ha conquistado la muerte y el pecado. Fuera de Él no hay esperanza. Fuera de Él no hay vida. Señor Jesús, no tenemos palabras para acercarnos a ti. Somos conscientes, como Isaías al principio del libro, del pecado a su alrededor y del pecado en su vida.
Y te necesitamos. Te necesitamos para ser limpios. Te necesitamos para tener vida. Y te necesitamos para tener esperanza y perdón. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por sufrir lo indecible y pagar por mí. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te ha recibido, no ha aceptado lo que has hecho por él o ella, te pido que aquí y ahora le convenzas y le atraigas y le persuadas de que te necesita. Y le des la valentía de dar el paso. Y a los demás que ya hemos dado ese paso, te pedimos que renueves nuestra pasión por tu santidad. Queremos ser santos como tú eres santo. Y no es algo que nosotros podemos producir. Solo lo puede producir tu Espíritu Santo en nosotros. Líbranos del pecado. Líbranos de las tinieblas. Queremos tu luz, Jesús. Queremos tu luz. Amén.